Capítulo 14. La noticia de Lúthien. El silencio invadió la habitación, el temor que Lúthien ante sus padres era solo superado por su vergüenza y malestar que se manifestaba en su mente. Lúthien tenía la mirada baja, ocultándola de las posibles miradas de reprobación y cólera de sus padres, sobre todo de su madre. Ella no quería decirles la noticia, pero sabía que no podía ocultárselas de todas formas. «Tendrás 3 bebés entonces», escucha la voz de su madre, pero no tenía el valor de verla a los ojos. Lúthien solo se limita a asentir con la cabeza suavemente. «Oh, Mai», dice Bast, pero... «Tranquilo cariño», dice Dwight. Lo siento», dice Lúthien con un tono poco audible. «Yo, no». «Tranquila cariño», dice Dwight abrazándola, «no te preocupes, pero ¿por qué no tuviste cuidado?», dice Bast con cólera, cosa que sorprendió tanto a Dwight como a Lúthien, quienes nunca lo habían visto actuar así. Perdona», dice Lúthien apenada. «Aborta», dice Bast con rabia, cosa que sorprendió a ambas yeguas. «Bast», dice Dwight sorprendida. «No me escuchaste. Quiero que aborte», dice Bast entre dientes. «No», dice Lúthien. «¿Cómo que no? Eres solo una niña. Peor. Una niña enferma. No estás lista para esto. Quiero que abortes», grita Bast con gran cólera. «Bast», grita Dwight llamándole la atención. El unicornio se calma un poco y guarda silencio. «Lo siento, no quise», dice Bast apenado y suspirando, mientras respiraba hondo una y otra vez, intentando calmarse. «¿Por qué no te cuidaste?», dice él con un tono poco audible mientras se esforzaba por calmarse y contenerse. «Bast, cálmate», dice Dwight yendo por él y tomándolo por los hombros al notar que este parecía una olla hirviendo, al notar cómo este apretaba los dientes y comenzaba a sudar bastante. «Bast, ve afuera», dice Dwight con severidad. Dice Bast. «Quiero hablar con Lúthien, a solas», dice Dwight con un tono tranquilo. «Además, veo que necesitas tomar aire». Sí, tienes razón», dice Bast suspirando. «Iré a tomar algo», dice Bast dirigiéndose a la salida, dando pasos pequeños y lentos a la puerta. Una vez fuera, este cierra la puerta tras él y camina por el pasillo, hasta alejarse un poco de la habitación de Lúthien, y cuando se asegura de que nadie lo esté viendo, este da un fuerte grito. «¡Maldito unicornio!», grita él con gran cólera y golpea con todas sus fuerzas una pared, provocando que ésta se agriete bastante. Por tanto tiempo, Bast siempre mostraba una expresión tranquila y serena, pero esta era la primera vez en tanto tiempo que no solo se mostraba enojado, sino incluso llegar a explotar como tal. La ira que este intentaba contener quería salir y cobrar a Blue como una potencial víctima para descargar toda su ira. Todo queda en silencio por unos instantes, pero no tarda mucho en dar otro grito, pero no de coraje, sino de dolor, pues se había fracturado el casco. «¿Qué fue eso?», dice Lúthien asustada. «Eso, no es nada», dice Dwight algo intrigada, no tanto por el desgarrador grito, sino porque logró identificar que fue Bast el que lo produjo. Creo que era Bast», dice Lúthien asustada. No era él», dice Dwight. «Mi casco. Joder, mi casco». Se escucha un grito desgarrador. Era el unicornio amarillo el cual estaba tirado al suelo, llorando por su casco roto. Dwight se asoma por la puerta, y ve a lo lejos como un grupo de guardias iban con Bast para ver qué le había pasado, el cual se retorcía del dolor. «¿Pero qué le pasó?», dice un guardia. «Me caí». «¿No ven?», dice Bast entre dientes. «¿Pero, de dónde?», dice el guardia. «¿No ven que mi casco está sangrando? Llévenme a un doctor», dice Bast quejándose. Dwight miraba cómo los guardias ayudaban a Bast a levantarse y se lo llevaban. «Bast, nunca vi esa cara de ti», dice Dwight algo preocupada y sorprendida. «¿Mamá pasa algo?», dice Lúthien intrigada y algo asustada. No pasó nada», dice Dwight cerrando la puerta tras ella. Dwight se queda parada junto a la puerta mientras intentaba organizar sus pensamientos, y lo que estaba a punto de decirle a su hija. Ella al igual que Bast estaba furiosa, tanto con Lúthien como aquel unicornio azul, pero a diferencia de Bast, ella intentaba contenerse y calmarse, no tanto porque no quiere expresar su malestar, sino porque se lo prometió a su hija, además de que aún sentía lástima y preocupación por ella y su salud, cosa que la ayudaba a controlarse y aclarar su mente. «Madre», dice Lúthien con temor. «Dije que no me iba a enojar», dice ella con inexpresividad mientras con su magia acercaba una silla y se sentaba junto a la cama de su hija. Dwight mantiene una mirada baja, y no hace más que mirar las sábanas de la cama de Lúthien y jugar con ellas un poco para intentar calmarse más rápido.
Madre, perdóname, suplica Lupin. Eres mi hija, tengo que perdonarte, dice Duilig con inexpresividad. ¿Cuándo fue? Dice con un tono sereno. ¿Qué cosa? Dice Lupin con un nudo a la garganta, su corazón empezaba a latir a 1000 por hora. ¿Cuándo fueron concebidos? ¿Fue cuando me fui a ver a tu hermana? Dice Duilig con un tono sereno. Lupin asiente con la cabeza. Me lo suponía, dice Duilig suspirando. ¿Te gusto? ¿Eh? Dice Lupin. ¿Te gusto, lo que él y tú? Dice Duilig a sabiendas de que su hija si bien no podía sentir dolor, sí podía sentir el placer. No lo sé, dice Lupin apenada, fue muy rápido, cuando me di cuenta ya estaba recostada junto a él. Entiendo, supongo que es por eso que no querías que te llevara al médico cuando regrese, dice Duilig con un tono poco audible. Madre, lo que dije de querer estar contigo era verdad, dice Lupin tomándola por el casco. Lo sé, pero, debiste haberme dicho, creí que confiabas en mí, dice Duilig con un tono severo. ¿Lo de que te caíste es verdad o también era una mentira? Dice Duilig con severidad. Eso, dice Lupin con un nudo en la garganta. He escuchado que Blue es un pony muy fuerte, cadera rota no sé qué es lo que hicieron esa noche, pero algo me dice que fue muy brusco contigo, dice Duilig, él te provocó las fracturas, ¿verdad? Dice con severidad. Yo, dice Lupin con un nudo en la garganta, me caí cuando volaba, Blue no tiene nada que ver, te lo juro. Aún así, no quisiste ir al médico cuando te caíste, Lupin, pudiste haber muerto, esos derrames internos, pude haberte perdido, dice Duilig, esa caída pudo matarte y no quisiste ir al médico solo para que no me enterase de que tuviste relaciones, dice Duilig con un tono severo, pese a que parezca que estaba descargando toda su ira contra ella, la verdad es que todo lo que le acaba de decir, no era ni la mitad del infierno que se desataba en su interior e intentaba contener. Me mentiste, solo para cubrir tu error, dice Duilig, me tenías muy preocupada. Perdóname, dice Lupin. Te perdono, hija, solo quiero que entiendas cuál fue tu error, para que no lo vuelvas a cometer, hija mía, dice Duilig con un tono inexpresivo. Duilig cierra los ojos y se recuesta un rato en la silla, mientras se tocaba las sienes con sus cascos. Después de todo, cuando era más joven yo también cometí ese error, piensa ella. Perdona, sé que fui, dice Lupin apenada. Las cosas pasan, ¿verdad? Dice Duilig con inexpresividad. Duilig mira a su hija a los ojos con inexpresividad, el silencio empezaba a inquietar y a poner algo nerviosa a Lupin ante la actitud de su madre, no le gustaba para nada verla así de seria y callada, la tensión empezaba a dominarla, no soportaba verla así de callada. Madre, por favor, perdóname, repite Lupin con sumisión. Ya te perdoné, dice Duilig con la misma inexpresividad. No. Entonces, ¿por qué estás así? No, por favor, dice Lupin. Hija, yo no estoy enojada contigo, dice Duilig tomándola por el casco, yo también cometí errores, que no puedo ignorar, pero tampoco puedo arrepentirme del todo de ellos, es por medio de los errores que nosotras aprendemos, todos aprendemos por medio de los errores, y lo peor que podemos hacer es simular como si estos nunca hubieran pasado, dice Duilig con seriedad pero al mismo tiempo dándole a su hija una ligera sonrisa al final, para que ésta se tranquilizara un poco. Así que, ¿quieres tenerlos, verdad? Dice Duilig. ¿Qué cosa? Dice Lupin un poco confundida. Cuando Bast dijo, inmediatamente le respondiste que no, como si ya hubieras tomado una decisión, dice Duilig. Mamá, la verdad no lo sé, no estoy muy segura de querer conservarlos, dice Lupin con inexpresividad mientras ésta acariciaba su vientre, no te preocupes, toma la decisión que consideres correcta, dice Duilig. Cuando me enteré, quería abortar, pero al saber que serían 3, no tuve el valor de matar a 3 criaturas inocentes, dice Lupin con cólera. Tranquila, hija, dice Duilig consolándola. Lo pensé, y aún no sé si quiero conservarlos, pero, solo estoy segura de una cosa, dice Lupin con seriedad. ¿De qué, cariño? Dice Duilig un poco intrigada. Quiero que estos bebés vivan, dice Lupin con la mirada baja, pues le avergonzaba un poco este pensamiento de ella, no sé si me entiendas. Te entiendo, dice Duilig con un tono comprensivo. ¿En serio? Dice Lupin un poco sorprendida. Sí, en serio, créeme, hija mía, dice Duilig con una ligera sonrisa. Duilig acaricia el vientre de su hija con suavidad y cuidado. No importa la decisión que tomes, te ofreceré toda mi ayuda y apoyo. Gracias, dice Lupin abrazándola. No te preocupes, cariño, todo saldrá bien, dice Duilig correspondiéndole el abrazo. ¿Sabes algo? Quiero contarte algo, dice Duilig. ¿Qué, madre? Dice Lupin.
es sobre tu padre, dice Dwight. Cuando eras niña, seguido me preguntabas por él, pero no te respondía porque no estaba segura si entenderías, o cómo lo tomarías, y aunque ya sabes algunas cosas de él, quisiera platicarte un poco más sobre él. Ok madre, dice Lúthien un poco intrigada. Willy y Lúthien se sientan juntas y comienza. Tu padre, aunque parece extraño, antes de conocerlo como tal, ya antes lo había visto en otro mundo, dice Dwight. ¿En aquel viaje al mundo de los bípedos y la escuela? Dice Lúthien algo curiosa, pues esta historia ya se la había contado su madre, mas nunca dio detalles sobre lo que sentía por aquel joven que conoció en esa dimensión. Sí, ahí lo vi por primera vez, no fue, bueno, como sabes no me quedé mucho tiempo en ese mundo, aunque fui un par de veces más, pero así como en ese mundo había una versión de mis amigas, en este había una de él, dice Dwight suspirando. Mi padre es el de este mundo, ¿verdad? Dice Lúthien algo intrigada y ansiosa, porque no le gustaba mucho la idea de que su padre fuera un ser de otra dimensión, y más tratándose de otra especie. Jeje, no te preocupes, dice Dwight con una ligera risita. Bueno, dice Lúthien algo incrédula, no me has respondido mi pregunta, dice con seriedad. Bueno, al principio, yo estaba algo interesada en tu padre, quería saber si el Flash de este mundo sería igual que el del otro, dice Dwight. En otras palabras lo acosaste, dice Lúthien con inexpresividad. No. Yo solo, dice Dwight. Mejor continúa, dice Lúthien inexpresiva. Bueno, empezamos a salir juntos, con regularidad ven y al Imperio de Cristal solo para verlo, siempre le decía a mis amigas que visitaría a tu tía Cadance, pero solo iba a verlo a él, dice Lúthien. Pasó el tiempo, y luego de una noche que estuvimos juntos, quedé embarazada de ti, dice Dwight. Al igual que tú tuve mis dudas, en especial después de que tu padre, dice Dwight con melancolía. Madre, tranquila, dice Lúthien intentando consolarla, pues era consciente de que su padre estaba muerto, aunque no sabía muchos detalles sobre aquella fatídica noche. Estaba sola, embarazada, no sabía qué hacer, y estuve a punto de hacer algo, de lo que estoy muy segura me arrepentiría después, dice Dwight con inexpresividad al recordar aquellos días en los que estuvo a punto de poner en adopción a Lúthien. Era víctima del pánico y la confusión, pero al final, tomé una decisión, dice Dwight con un tono poco audible. Mi niña, dice Dwight acariciando la mejilla de Lúthien, elige la decisión que tú creas sea la correcta, escucha a tu corazón, le dice con un tono de voz suave. De hecho, dice Lúthien con un tono de voz poco audible mientras acariciaba su vientre. ¿Sí? Dice Dwight. Madre, dice Lúthien con un ligero nudo en la garganta. Dime, dice Dwight. La verdad, sí quiero tenerlos, pero, no me siento lista, para ser madre, y menos de 3 bebés, dice Lúthien, pero, son mis bebés. Nadie nace sabiendo ser madre o padre, dice Dwight con una ligera sonrisa. Sí, pero, 3 bebés, dice Lúthien un tanto insegura. Si necesitas ayuda, te la daré, dice Dwight dándole un beso en la frente, tú solo elige lo que te haga feliz cariño, eso es lo que importa. Sí, dice Lúthien pensativa mientras miraba su vientre y se ponía a pensar en todo lo que esto implicaba, pensando en lo que sería ser madre, y lo lindo que sería cuidar de 3 criaturitas. 3 bebés, dice ella con una ligera sonrisa. Pocas veces se ha visto algo como esto, es una bendición, dice Dwight. Voy a tener 3 bebés. Dice un poco emocionada. Sí, jeje, casi olvidaba cómo se sentía, esa emoción por ser madre, esperar y sentir cómo se mueve dentro de ti, es algo único que solo una madre puede experimentar y apreciar, dice Dwight al recordar cuando estaba embarazada de Starlight, pues sus recuerdos de cuando estaba embarazada de Lúthien no eran tan agradables, en especial por todo lo que pasó en ese entonces. Voy a ser madre, dice Lúthien ilusionada y sin poder creerlo. Sí, lo serás, dice Dwight con una ligera sonrisa, y yo seré abuela jeje, dice Dwight. Jeje, no tienes la apariencia de una abuela, es más, si nadie supiera que eres mi madre, quizás todos dirían que eres mi hermana, dice Lúthien. Ay, pero qué cosas dices hija, dice Dwight dando una ligera risita y en eso ambas empiezan a reír, mientras tanto, oculto detrás de un buró, se encontraba una serpiente roja, observando a ambas yeguas reír y platicar sobre el asunto. Jeje, sí, dice Dwight poniéndose seria de repente al recordar algo que la intrigaba un poco. Madre, ¿pasa algo? Dice Lúthien al notar su repentino cambio. No, no es nada, dice Dwight con seriedad, en eso está mira en dirección a la salida y ve pasar a una de las enfermeras, tengo que ir a ver algo, con el médico, ok, dice Lúthien algo extrañada.
Willy sale de la enfermería y va con la enfermera que vio pasar. A esta le pregunta sobre un médico en específico, uno que pasó los últimos años especializándose en el caso de su hija y el ICD. Una hora después Willy se reúne con uno de los médicos encargados en el estudio de la condición de su hija. Buenas tardes, dice Willy entrando. Buenas tardes princesa, yo soy el Dr. Saide, especializado en investigación de enfermedades genéticas y enfermedades infecciosas, dice el médico. Sí, dice Dwight. Perdone por no atenderla antes, pero estaba con un paciente, dice el médico apenado. Sí, lo entiendo, dice Dwight. Bien, ¿en qué puedo ayudarle? Dice el médico. Tengo algunas preguntas e inquietudes, dice Dwight. Dígame qué le preocupa, dice el médico. Es mi hija, ella está, dice Dwight con algo de timidez. Está embarazada de trillizos, lo sé, dice el médico. Quisiera saber si, su embarazo, implicara un problema en su salud, dice Dwight. Bueno, no puedo decir que no corre ningún peligro, pero tampoco es algo que atente directamente contra su vida, siempre y cuando se lleven las medidas y cuidados necesarios, dice el médico. Me gustaría saber, ¿cuáles son los posibles riesgos?, dice Dwight. Para empezar está la cuestión de lo que representa un embarazo en sí, en términos realistas un embarazo es un estado parasitario, el bebé se alimentará de ella hasta que llegue su momento de salir, ahora, son 3 bebés, lo que significará que su dieta debe estar llena de nutrientes para ella y los bebés, dice el médico, comúnmente cuando una yegua está embarazada el propio cuerpo reacciona a esto, provocando un aumento en el apetito, pero por alguna razón su hija no ha presentado un aumento en el apetito, asumimos que es por el mismo ICD que lo omite casi del todo. Lucien desde niña casi no come, de hecho dudo que alguna vez haya tenido la necesidad de comer, en ocasiones cuando era niña tenía que obligarla a comer, dice Dwight, para lo único que ella comía sin que nadie le dijera era para comer dulces o sus platillos favoritos, ahora, esa cualidad suya es mala, ella está acostumbrada a comer poco, y su cuerpo no sabe cómo pedirle alimento, su dieta tendrá que aumentar considerablemente, o de lo contrario sufrirá de desnutrición, dice el médico. Sí. Está bien, dice Dwight. Un problema que podría tener es su temperatura, requerirá de revisión constante, sabemos perfectamente lo que pasa cuando se acalora, y ahora que está embarazada sus problemas de temperatura podrían ser más frecuentes y severos, también hay que cuidar que no pesque alguna infección, ya no tanto por ella, sino por el bienestar de los bebés, dice el médico. Entiendo, dice Dwight. Un verdadero problema es el espacio en su vientre, dice el médico pensativo. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Dice Dwight ya algo intrigada y asustada. Su vientre cargar con 3 bebés, normalmente no habría tanto problema, pues si se tratara de otra yegua, sabríamos a tiempo si algo sale mal, pero el ICD evitará que ella se entere si algo sale mal, el reducido espacio de su vientre podría generar problemas entre los fetos que estarán apretujados, hay que tener mucho cuidado con eso, se le tendrán que hacer revisiones semanales, y en los últimos 3 meses de su embarazo se le tendrán que hacer exámenes y revisiones cada 3 días para prevenir cualquier complicación con los bebés, dice el médico con seriedad. Sí, comprendo, dice Dwight con un nudo en la garganta. Sabemos que ella no siente dolor, pero no puede estar de pie mucho tiempo, aun si ella no se siente cansada, no es bueno que esté de pie tanto tiempo a partir de que cumpla los meses de embarazo, cargar a 3 bebés y el peso extra en ella, puede afectarla mucho, sobre todo su columna y cadera, que aún está lastimada podría ser perjudicial para ella, dice el médico. Ella no podrá parir de forma natural, obligadamente se le tendrá que hacer una cesárea para el momento en que dé a luz, hay que ser precisos con eso, el que ella no sienta dolor significa que no sabrá cuándo dar a luz, aun si se le rompe la fuente, ella probablemente no lo note, y no podrá pujar, porque no sabe cómo, el problema con los gemelos o los trillizos es que mientras más tiempo pasen dentro del vientre, mayor es el riesgo de un problema de salud, no podremos perder el tiempo, la cirugía tendrá que programarse un día antes de que termine la gestación para prevenir cualquier complicación con los bebés, dice el médico. Sí, está bien, dice Dwight. Tenemos que cuidar mucho los pequeños detalles, ahora no pasa nada, solo tiene un mes de embarazo, pero al cumplir los primeros 4, es cuando hay que estar más atentos con su salud y la de sus hijos, dice el médico. Entiendo, dice Dwight con sumisión.
No se preocupe por su hija princesa, si su hija tiene a sus hijos en este hospital no tendrá ningún problema, aquí está todo lo necesario para su cuidado. Los bebés y su hija estarán fuera de peligro, siempre y cuando se sigan los protocolos y cuidados, le dice el médico con un tono tranquilizador al notar cómo Duilig se perturbó con todo lo que él le contó. Técnicamente, recibirá los mismos cuidados que tenía antes de estar embarazada, solo que ahora seremos más estrictos y cuidadosos con su salud, dice el médico. Sí, tiene razón, dice Duilig con una ligera sonrisa, muchas gracias, disculpe las molestias, dice levantándose. No hay cuidado, dice el médico con amabilidad. Gracias, dice ella mientras salía de la oficina del médico y regresaba a la habitación de su hija en la enfermería. Mientras tanto en la habitación de Lúthien se encontraba Bast, con el casco ya vendado, este miraba con seriedad a la yegua, su mirada reflejaba una porte sombría y severa, en eso se ve a llegar por el pasillo a Duilig. Bast, ¿cómo sigues? Dice Duilig. Me fracturé el casco, dice Bast señalando su casco vendado, me lo acaban de enyesar y dieron anestésicos. Ay Bast, ¿pero qué es lo que estabas haciendo? Dice Duilig. Mejor hablamos después, quiero ir a recostarme, dice Bast con frialdad. Ok, dice Duilig dándole un beso en la mejilla, no te preocupes por esto, no es nada grave, que no es nada grave. Sí, como no, piensa Bast, nos vemos después cariño, dice Bast dándose la media vuelta y yendo al dormitorio que Cadance les había dado para su estadía en el Imperio de Cristal. Más tarde en la habitación de Duilig y Bast, Duilig entra luego de estar casi todo el día con su hija. ¿Cómo sigue tu casco cariño? Dice Duilig. Bien, dice Bast con un tono severo. ¿Te pasa algo? Dice Duilig al notarlo algo molesto. No, no me pasa nada, dice él con severidad. Bueno, hable con el médico, parece que su embarazo no le provocará un gran daño a su condición delicada, dice Duilig. Ella es muy joven para ser madre. Dice Bast entre dientes. Yo también era muy joven cuando la tuve, dice Duilig en voz baja. Eso es diferente, tú. Dice Bast pero es interrumpido por Duilig. No te atrevas a decir que tenía ayuda. Porque aunque recibí el apoyo de mis amigas, no fue nada fácil cuidar a una bebé enferma. Dice Duilig con severidad, pues ese tema la molestaba un poco, en especial al recordarle lo mucho que sufrió al principio con el cuidado de su hija enferma y delicada. Entonces, ¿por qué quieres que ella continúe con esto? Ella aún es una niña, dice Bast. Tiene 17, pronto cumplirá los 18, dice Duilig con un tono inexpresivo. Aún es muy joven, mira solo tiene un mes de embarazo, puede abortar ahora mismo sin que esto signifique un riesgo para su salud, dice Bast. Ella decidió no hacerlo Bast, dice Duilig con seriedad, por favor entiende. No. Aún es nuestra niña, no puede. No. Dice Bast entre dientes, mejor tú entiende. Ella lo ha decidido, dice Duilig con seriedad. Somos sus padres. Podemos obligarla. Ella aún no sabe lo que es lo correcto. Dice Bast alterado. Es mi hija Bast. Y no la obligaré a abortar, dije que la apoyaría y eso haré, dice Duilig obstinada y con seriedad. ¿Estás consciente que estás aprobando una conducta incorrecta en ella? Dice Bast entre dientes. No, es solo que, dice Duilig. Sabes que esto no puede seguir así, dice Bast con severidad. ¿Me estás pidiendo que obligue a mi hija a asesinar a 3 bebés suyos? Que aún no nacen, dice Duilig con un tono inexpresivo. No pongas palabras en mi boca. Tú sabes a lo que me refiero. Dice Bast con cólera. No la obligaré a hacer algo que ella no quiere Bast, dice Duilig con severidad. Dices que yo soy muy blando con ellas, pero tú estás igual, se supone que tú eres la dura, y dejas pasar esto, dice Bast con severidad. Bast, ese no es el punto y lo sabes, no podemos obligarla a acabar con las vidas de sus bebés, la decisión es completamente de ella, y lo sabes muy bien, dice Duilig. Como quieras. Dice Bast entre dientes, pero le estás dando un muy mal ejemplo a nuestras hijas. ¿Qué crees que piense Starlight? Dejarás que ella tenga relaciones a los 14. Dice con cólera. Bast, por favor no sigas, dice Duilig. Sé que tú también te embarazaste muy joven. Pero no es motivo para que permitas estas irresponsabilidades en ellas también. Dice Bast con cólera. Bast. Grita Duilig con gran cólera, callando al unicornio, este último queda bastante sorprendido, finalmente pudo calmarse y darse cuenta de lo lejos que estaba yendo con esto. Fuera de mi habitación, esta noche dormirás en otra parte, dice Duilig con seriedad. Pero, dice Bast.
Fuera, dice ella con un tono cortante. El unicornio reacciona, mostrándose más calmado y serio. Este se levanta de la cama y sale de la habitación, justo como le ordenó su esposa. Pasan 4 días desde entonces. Estos últimos días Duilig y Bast han estado algo distantes, sin embargo ambos se quedaron en el Imperio de Cristal, pues Duilig no quería dejar a su hija que aún estaba algo delicada, y con la noticia de su embarazo menos. Bast estuvo a punto de abandonar el imperio, sin embargo este sentía un gran vacío. Cuando estuvo a punto de hacerlo en un par de ocasiones, sentía que no podía irse sin antes arreglar las cosas con su esposa, pero esta última no le dirigía una sola palabra desde aquella discusión. Bast mantenía cierta distancia de su esposa y su hijastra, aún sentía cierto rencor, pero al mismo tiempo un sentimiento de pena y culpa no dejaban de estar presentes en él, cosa que hacía que se tragara su coraje. Pasando estos 4 días el unicornio ha reflexionado sobre lo duro que fue con su esposa, siendo muy grosero y severo con ella. Sin pensarlo ese día, él descargó todo el cólera e ira que tenía contra la noticia y cierto unicornio azul, que tengan por seguro que de haberlo tenido enfrente hace 4 días Bast lo habría castrado y torturado hasta el cansancio. En más de una ocasión Bast intentó disculparse con Duilig, pero ésta solo lo ignoraba y evadía, quedándose la mayor parte del día con su hija, mientras que él solamente rondaba los pasillos del Imperio de Cristal muy solitario y triste por el día, y en las noches él dormía en un almacén de limpieza, pues no sentía el valor de pedirle a Cadance otra habitación y decirle que él y su esposa se habían peleado, siendo que no hacía falta, pues era bastante evidente dada la forma de actuar de ambos, que estaban peleados. Ya para el 4.º día Bast decidió que era momento de terminar con esto, por lo que en lugar de seguir a su esposa por todas partes, estando a distancia de ella, decidió entrar a su habitación y esperarla ahí. Pasaron varias horas. Duilig se la pasó afuera con su hija todo el día, y finalmente esta entra a su habitación con el único objetivo de descansar. Duilig entra algo cansada. Al principio no se había percatado de que Bast había entrado, pues el unicornio estaba posado en un sofá, sin manifestar ni el más mínimo sonido o movimiento. Duilig estaba a punto de recostarse en la cama cuando en eso lo nota. La primera impresión por parte de ella fue de sorpresa, y no pudo evitar soltar un leve alarido. Lo siento, no quería asustarte, dice Bast con seriedad. ¿Qué estás haciendo en mi habitación? Dice Duilig con severidad. Nuestra habitación, Cadance nos la entregó para ambos, ¿recuerdas? Dice Bast con seriedad. No quiero verte, dice Duilig con severidad. Aún estás enojada conmigo, ¿verdad? Dice Bast. ¿Tú crees? Dice Duilig en sentido figurado. Mira, sé que fui grosero, y lo siento, dice Bast, pero Duilig en lugar de escucharlo se da la media vuelta y estaba a punto de salir de la habitación, pero Bast usa su magia para cerrar la puerta y colocar un armario para obstruirle el paso. Bast, deja de jugar, dice Duilig con un tono severo. No estoy jugando, solo quiero que me escuches, dice Bast. Duilig se le queda mirando un tanto fría y severa ante el unicornio. Está bien, dice ella sentándose en una silla. Duilig, yo te amo, y me duele que seas así conmigo, dice Bast. Por lo menos, dice Duilig con indiferencia. Mira cariño, sé que estás enojada conmigo, y creo saber por qué. Esa noche, fui un idiota, dice Bast apenado. Duilig solo se limita a mirarlo con una mirada severa. Me gané tu odio, lo sé, no hace falta que me lo digas, es bastante evidente, dice Bast con seriedad. No pude controlar mis palabras y dejé que todo saliera contra ti, perdona. Todo queda en silencio por unos momentos hasta que Duilig decide hablar. ¿Pero qué te pasó? Dice Duilig. ¿De qué hablas? Dice Bast algo intrigado. Esa noche, parecías otro pony, dice Duilig con seriedad. No lo sé, pero ese no era el Bast del que me enamoré, parecías otro. ¿En serio? Dice Bast sorprendido y apenado. Sí, dice Duilig asintiendo con la cabeza. Dice Bast apenado. Esa mirada, esos ojos, más allá de tus palabras, me asustaste, dice Duilig. Perdona, no sé qué me pasó, solo puedo decir que esta noticia fue demasiado para mí, dice Bast con un tono sumiso. También yo me enojé al principio con ella, pero no puedo negarle esta oportunidad, no si ella decide continuar, dice Duilig. Lo sé, pero es tan joven, dice Bast. Todos cometemos errores, y lo mejor que podemos hacer es aprender de ellos, dice Duilig con inexpresividad. Sí, pero sé que Lúthien es tu hija, pero también es mía, lo es desde que me aceptaste en matrimonio, dice Bast tomando a Duilig por el casco, y el hecho de que mi hija quede embarazada, fue más de lo que pude soportar.
Lo sé Bast, pero, no podemos obligar a nuestra hija a abortar, dice Dwight. Entiendo, dice Bast con sumisión, pero, cuando me enteré, yo ya sabía desde antes que ella había tenido relaciones. ¿En serio? ¿Por qué no me lo dijiste? Dice Dwight. ¿Por qué se lo prometí a Lúthien? Dice Bast. Pero, si lo sabías ¿por qué actuaste así? Dice Dwight. Porque, yo, le di una de tus píldoras a Lúthien, pero no vi que se la tomara, no sé si esta no funcionó porque ella había tenido relaciones mucho antes, o porque nunca se la tomo, dice Bast. ¿A qué te refieres? Dice Dwight. No lo sé, quizás simplemente tomo la pastilla demasiado tarde, pero, yo estaba muy seguro que ella si tomaba la pastilla no se embarazaría, y el que al final quedara embarazada, supongo que me sentí traicionado, ese día que hablé con ella, creí haber conectado con ella, y ahora, no sé en qué creer, dice Bast, si tuvo relaciones antes, y no me dijo. Bast, sea como sea, las cosas ya pasaron, y no podemos dejarlas atrás y olvidarlas, solo podemos intentar aprender de ellas y seguir adelante, dice Dwight. Sí, tienes razón, dice Bast, todo se queda en silencio por unos instantes, Dwight se recuesta en la cama y al pasar unos momentos Bast hace lo mismo al ver que Dwight se lo permitía. En verdad me asustaste, por un momento creí que eras otro, dice Dwight con un tono melancólico. Perdona por eso, no quise preocuparte, solo, supongo que no soy tan pasivo como creía, dice Bast. Bast, tú no eres pasivo, dice Dwight con una ligera risita. ¿Eh? Dice Bast confundido. Bueno, en la cama siempre me demuestras todo lo contrario, eres una máquina completa, fuerte e imparable, dice Dwight besándolo en la boca apasionadamente, siempre me pregunté cómo es que alguien tan tímido y sensible podía ser una bestia en la cama, creo que ahora lo sé, al parecer hay cosas de ti que aún no conozco, dice Dwight abrazándolo. No sé de qué me hablas, dice Bast nervioso, Dwight lo vuelve a besar en la boca y estaban a punto de comenzar algo cuando de repente frente a ellos aparece un pergamino. ¿Un pergamino? ¿Habrá pasado algo con Starling? Dice Bast un poco serio. No, este pergamino no lo envió Spike, ese sello es el sello del consejo. Dice Dwight alterada. El consejo. Dice Bast. Dwight más nerviosa que ansiosa desenvuelve el pergamino y lee su contenido, luego de esto Dwight se muestra aún más nerviosa y por unos instantes queda enmudecida. ¿Qué pasa? Dice Bast ansioso. Es una cita, para mí y Lúthien, dice Dwight nerviosa, nos quieren en el salón de juntas de Canterlot en 3 días.